días. Nosotros somos el grupo que va a hablar sobre la regulación ácido-base por los pulmones. Este grupo está conformado por Carlos Manuel Báez Marte, Liz B. Mena de la Cruz y una servidora, Stephanie Gutiérrez. Vamos a comenzar hablando sobre la regulación respiratoria del equilibrio ácido-básico. Contiene estos subtemas: la expiración pulmonar de CO2 que equilibra su producción metabólica, el aumento de la ventilación pulmonar reduce la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular y eleva el pH, el aumento de la concentración de hidrógeno estimula la ventilación alveolar. La regulación ácido-base por los pulmones. La segunda línea de defensa contra las alteraciones ácido-básicas es el control de CO2 extracelular por parte de los pulmones. Un aumento en la aireación elimina el CO2 en el líquido extracelular. Lo que esto hace es que reduce la concentración de iones de hidrógeno a través de la acción de las masas. Por el contrario, la disminución de la ventilación aumenta el CO2, lo que aumenta la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular. La expiración pulmonar de CO2 equilibra su producción metabólica. Como podemos ver, los procesos metabólicos intracelulares generan continuamente CO2. Una vez formado, se difunde desde la célula hasta el líquido intersticial y la sangre, donde se transporta a los pulmones, luego a los alveolos y finalmente a la atmósfera a través de la ventilación pulmonar. El CO2 en el líquido exterior era de aproximadamente 1.2 mol, lo que corresponde a 40 miligramos de mercurio de PCO2. Si la producción metabólica de CO2 aumenta, la PCO2 del líquido extracelular también puede aumentar. Por el contrario, si el metabolismo cae, también lo hace la PCO2. Cuando aumenta la ventilación pulmonar, se excreta CO2 de los pulmones y disminuye la PCO2 del líquido extracelular. Por lo tanto, los cambios en la ventilación pulmonar y en la tasa de formación de CO2 en el tejido puede alterar la PCO2 del líquido extracelular. Hasta aquí mi exposición. Les voy a dejar con mi compañero Carlos. Bien, mi nombre es Carlos Báez y yo le voy a estar hablando sobre el aumento de la ventilación pulmonar reduce la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular y eleva el pH. Si bien la formación metabólica de CO2 permanece constante, el único factor que influye sobre la PCO2 de los líquidos extracelulares pues es la magnitud de la ventilación pulmonar. Cuanto sea mayor la ventilación alveolar, menor será la PCO2. Como se comentó antes, cuando aumenta la concentración de CO2, también se elevarán las concentraciones de H2CO3 y de hidrógeno, lo que se traduce en una disminución del pH del líquido extracelular. Ahora bien, pues como ven en esta imagen, se muestran pues los cambios aproximados del pH que se producen a consecuencia del aumento o disminución de la ventilación alveolar. Se puede observar que si la ventilación alveolar aumenta el doble de lo normal, el pH de los líquidos extracelulares asciende en 0.23 aproximadamente. Si el pH de los líquidos orgánicos es de 7.4 con una ventilación alveolar normal, pues se duplicará y eso hará que el pH ascienda hasta alrededor de 7.63. Por el contrario, una disminución de la ventilación alveolar, la cuarta parte de lo normal, reduce el pH en 0.45. Esto es, si con una ventilación alveolar normal el pH es de 7.4, al reducir pues la ventilación a la cuarta parte, se producirá una disminución del pH a 6.95. Como los cambios en la ventilación alveolar pueden ser muy grandes,
desde 0 hasta 15 veces con respecto a lo normal, es fácil comprender hasta qué punto el aparato respiratorio puede modificar el pH de los líquidos orgánicos. Y pues ya hasta aquí sería todo. Hola, mi nombre es Lisbeth Mena de la Cruz y voy a estar hablando acerca de cómo responde el sistema respiratorio cuando hay un aumento de la concentración de hidrógeno. Y es que el aumento de la concentración de hidrógeno estimula la ventilación alveolar. Ahora bien, la ventilación alveolar no solo influye en la concentración de hidrógeno a través de los cambios de la presión parcial del dióxido de carbono de los líquidos orgánicos, sino que la concentración de hidrógeno también influye sobre la ventilación alveolar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay un aumento de la concentración de hidrógeno, eso trae consigo, se manifiesta por la disminución del pH. Entonces, el sistema respiratorio busca amortiguarlo. ¿De qué manera? Aumentando la ventilación alveolar de 4 a 5 veces mayor a lo normal. Por el contrario, cuando hay una disminución de la concentración de hidrógeno, lo que se manifiesta por el aumento del pH, entonces se disminuye la ventilación alveolar. Ahora, ¿qué pasa al contrastar estas dos situaciones? Se ve que cuando es que hay un aumento de la concentración de hidrógeno, por ende la disminución del pH, pues la respuesta respiratoria es más eficaz a que cuando hay un aumento del pH por una disminución de la concentración de hidrógeno. Y esto es debido a que la ventilación alveolar disminuye a causa del aumento del pH, ¿verdad? Que a su vez desciende también la cantidad de oxígeno que se añade en sangre y la presión parcial de oxígeno, lo que estimula a la frecuencia respiratoria. O sea, ya no va a ser ventilación alveolar, sino más bien frecuencia respiratoria aumentada. Ahora bien, el control del sistema, del sistema respiratorio de la concentración de hidrógeno se va a tocar 4 tópicos importantes. El primero, el control por retroalimentación de la concentración de hidrógeno a través del aparato respiratorio. Y se puede explicar de la siguiente manera. Cuando hay un aumento de la concentración de hidrógeno, eso trae consigo que el aumento de la ventilación alveolar, lo que disminuirá la presión parcial del dióxido de carbono de los líquidos extracelulares y lo que traerá consigo, mejor dicho, lo que traerá consigo, ¿verdad? El descenso de la misma concentración de hidrógeno, que es lo que se busca para normalizar ese pH que se encuentra, en este caso, disminuido. Ahora bien, la eficacia del control respiratorio de la concentración de hidrógeno, ¿es totalmente eficaz esto? Y la respuesta es que no. Pues cuando hay algunas alteraciones, o cuando hay alteraciones que son ajenas al aparato respiratorio y alteran el pH, ¿verdad? Que lo disminuyen o lo aumentan, el control respiratorio no lo puede normalizar del todo, sino más bien que su eficacia es de un 50 a un 75%, lo que corresponde a una ganancia por retroalimentación de 1 a 3. Y esto es debido a que si aumenta rápidamente el pH por la adición de una sustancia ácida al líquido extracelular y el pH de 7.4, vamos a decir, se disminuye a 7, el aparato respiratorio lo puede amortiguar y tratar de reestablecer de 7.2 a 7.3, pero no lo llega a 7.4. Y esa respuesta se produce en un lapso de tiempo de 3 a 12 minutos. Por eso no es totalmente eficaz. Ahora, la potencia amortiguadora del aparato respiratorio, del sistema respiratorio, esta es
2 veces mayor a la del sistema químico, pero es menor que la respuesta del sistema renal. Ahora, un tópico importante es que el deterioro de la función pulmonar puede provocar una acidosis respiratoria, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una alteración de la respiración, puede provocar cambios en la concentración de hidrógenos y por eso, ¿verdad? Puede provocar cambios en la concentración de hidrógeno, por ende, va a traer consigo ¿qué? O se va a manifestar ¿de qué manera? En cambios del pH. Ahora, en caso de que haya una falla o un deterioro de la función pulmonar, por ende, va a presentar dificultad la eliminación del dióxido de carbono. Eso traerá consigo el acúmulo del dióxido de carbono en el líquido extracelular y ahí es que se ve esa tendencia a acidosis respiratoria. Además de que se reduce la capacidad para responder a la acidosis metabólica debido a que se han disminuido las reducciones compensatorias de la presión parcial del dióxido de carbono que normalmente se producían o que traían consigo o estimulaban el aumento de la ventilación. Y esto es cuanto. Muchas gracias.